Oseas capítulo 5 y verso 13, y vamos a leer hasta el 15. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Él es bueno, para siempre su misericordia, su fidelidad. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Oh, gloria a Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios, hermano. Estoy convencido que lo único que nos puede cambiar es la palabra de Dios. El único que puede redarguir, el único que puede fortalecer, el único que puede hacer la obra es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Oseas capítulo 5, verso 13 al 15. Y leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareo, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Vaya estrategia del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí, por favor. Pídale al Espíritu Santo que le hable en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es santa, que es poderosa. Tu palabra, Señor, es la única que puede hacer la obra. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a predicar tu palabra, Señor. Mira a tu pueblo, mira a los que nos ven por las redes sociales. Que tu palabra, Señor, haga el efecto en este día. Padre, tú la envías y ella no retorna vacía. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la alabanza, la honra y la adoración, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Amado hermano, se puede sentar, pero su alabanza, por favor, mantenga ese ambiente de gloria. Gloria a Dios. En estos días, hermano, yo estuve viendo, me llamó la atención acerca de algo. Empecé a ver unos documentales en History Channel. Y empecé a ver, hermano, algunas catástrofes, algunas tragedias que han pasado en la historia. Y allá por el siglo XIV, hace muchos años atrás, se dio una pandemia. Una cosa es una epidemia y otra cosa es una pandemia. La pandemia abarca continentes. Usted sabe que el mundo se compone de 5 continentes, ¿verdad? A veces la epidemia abarca ciertos lugares, ciertas naciones, ¿verdad? Pero la pandemia ataca continentes. Y según la historia, y eso es verídico, no es un invento, eso sucedió. Se conoce esa pandemia en el siglo XIV como la pandemia o la peste negra. Fue algo horrible, algo trágico que pasó, hermano, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención es que como abarcó o terminó casi con Europa, en aquel tiempo eran pocos habitantes, no como hoy estamos poblados. Y la historia dice que murieron más de 25 millones de personas, incluyendo europeos, África, Asia. Pero esa pandemia se extendió. Y aún hace algunos años atrás, hace poco, empezaron a investigar, ¿verdad?, los científicos, ¿qué hizo que esto se propagara? No encuentran la razón, ¿verdad? Y yo estaba viendo el documental y algo trágico, hermano, al tal punto que la gente empezaba a abandonar a sus familiares. Ahí los dejaban tirados y se iban huyendo, buscando refugio. Pero eso se expandía y era imposible evitarlo. Millones de gente murieron. Entonces, lo que me llamó la atención es que en cada país tenía una forma singular de venir y tratar con eso. Según ellos, algunos empezaron a perseguir a los judíos, a matarlos, a torturarlos, porque ellos creían que era la ira de Dios que venía
sobre los judíos. Y ellos creían que persiguiendo y terminando a los judíos en esa área, se iba a terminar eso. En otro país empezaron a hacer lo que hizo Cristo. Empezaron a azotarse y a azotarse y a lastimarse y a herirse todo el cuerpo. Y con esa sangre que vertía, empezaban a untar a la gente en su desesperación. No, en otro lugar adoptaron por caer en la orgía, en la depravación, creyendo que de esa manera iban a contener la pandemia, iban a contener aquello trágico que estaba pasando, pero no pudieron. En 1918 vi otra historia de algo que se le llama como la gripe española, porque ellos creen que de ahí se desprendió otra tragedia y otros millones de personas. Pero ¿qué le quiero yo decir con esto, hermano? Lo que le quiero decir es que hoy en día estamos bajo amenaza. Usted ve las noticias y todo es una amenaza de nuevas enfermedades que están surgiendo. Enfermedades que la ciencia no encuentra la salida, no encuentra la solución. Y lo que se aproxima, según la Biblia, es peor. Vienen más enfermedades incurables. Hoy en día batallamos con enfermedades incurables como lo es el cáncer, el SIDA y un sinfín de enfermedades, hermano, que no tienen cura. Y la gente anda desesperada. ¿Ok? Pero lo que me llamó la atención a mí es que aquí vemos a Judá y vemos a Efraín. Aquí se incluyen las 12 tribus, estaban divididas, la del norte y la del sur. Vemos a Judá por un lado y Efraín, que pertenece a Israel, a la tribu del sur. Entonces vemos, hermano, que en su tribulación, en su desesperación, aquí dice que agarran camino a buscar ayuda a un rey pagano, a un rey perverso, a un rey que yo lo comparo con el mismo Satanás. Entonces lo que le quiero decir es, gloria a Dios, que peleamos, hermano, hoy en día con enfermedades incurables. Pero cuando yo empecé a ver esto, Dios está hablando de una enfermedad que es mucho peor que una pandemia, que es mucho peor que una enfermedad incurable, es peor que el cáncer, es peor que el SIDA, es peor que cualquier epidemia que se expande por todo el mundo. Y de lo que aquí está hablando Dios es del pecado. En la desesperación, esta gente corre a un rey que se llama Jareb. Y la misma Biblia se responde y dice: mas él no les podrá ayudar, no les curará la enfermedad, ni les curará la llaga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la enfermedad incurable, trágica como lo es el pecado. El pecado destruye. El pecado mata. La Biblia lo dice, que la paga del pecado es muerte. Vemos aquí a esta gente en su desesperación, como hoy en día lo vemos. Gente, hermano, corriendo a los brujos. Bueno, ya lo testificaba el hermano. Gente que corre a los brujos. Gente que le tiene más confianza a los brujos. Gente, hermano, que confía más en sus posiciones. Gente, hermano, que confía más en lo que ellos tienen, en otros dioses, en falsedades, que le creen más al diablo. Estaba viendo el testimonio de nuestro hermano Macías, cuando él estaba previo a convertirse. Él ya iba a la iglesia y se encuentra un amigo y padece de una enfermedad, y él viene y se le acerca y le dice: mira, yo te puedo ayudar, te puedo llevar a Dios, que Él te puede sanar gratis. Eso sí, tienes que dejar la marihuana, tienes que dejar el licor, tienes que dejar el pecado. ¿Sabe qué le dijo? No, lleva mejor al diablo. Mejor prefiero pagar. Entonces la gente, hermano, en su desesperación, le creen más al diablo que a Dios. Vemos aquí estas dos tribus, hermano, que están huyendo, que están yendo a pedirle ayuda a un pagano, a un perverso. Y el problema de ellos es el pecado.
Entonces vemos hoy la humanidad desesperada, que le creen más al psicólogo, que le creen más al psiquiatra, que le creen más a los médicos, que le creen más a los mentirosos. Yo no estoy diciendo que sea mal ir al médico, pero cuando usted viene y deposita su confianza, por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces vemos, hermano, yo lo que le quiero hacer saber en esta mañana es lo trágico del pecado, la tragedia del pecado, lo que ocasiona el pecado. Muchas veces nosotros coqueteamos con el pecado sin considerar las consecuencias, sin considerar, hermano, las tragedias que éste trae. El libro de Isaías empieza a decir en el capítulo 1 y verso 4: oh generación perversa, cargados de maldad, hijos malignos, dejaron a Dios. En el 5 dice: ¿por qué queréis ser castigados todavía? ¿Todavía se rebelarán? Dice, ¿todavía quieren seguir en esa condición? Entonces hoy vemos gente, hermano, que anda enferma, que anda muriéndose, que el pecado los está destruyendo y están acudiendo a un Dios equivocado. Gente que le cree más a Esquipulas, a la Suyapa, a la Virgen de Guadalupe. Gente que confía más, hermano, en madera, en pedazos de madera. Y por eso la Biblia aquí dice: mas Él no les podrá sanar ni les curará la llaga, porque hay una enfermedad mucho peor de lo que usted se imagina, que contamina el alma, que termina al ser humano. Su nombre es pecado. Con el pecado necesitamos cortar. Con el pecado no podemos jugar. La gente, hermano, no le pone importancia, no le da, no se detiene a pensar lo trágico que es el pecado, la destrucción que causa el pecado. Por eso usted que está aquí, que ha escapado del lazo del diablo, que Dios lo ha limpiado, usted necesita ser agradecido, usted necesita cuidarse, usted necesita vivir para Dios, porque usted ha escapado del lazo del cazador. Isaías capítulo 1 versos 5 y 6 sigue diciendo, hermano: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así ve Dios el pecado. Así ve Dios al ser humano que no vive para Cristo, que no le ha abierto su corazón a Cristo. Así Dios lo ve. Usted me podrá decir: no, yo estoy sanito, yo no tengo ninguna enfermedad. Usted tiene una enfermedad peor que el cáncer. Usted tiene una enfermedad peor que el SIDA. Usted tiene algo que lo infectó y se llama pecado, y solamente Cristo puede traerle la solución. El pecado, hermano, termina. El pecado hay que cortarlo directamente. Tenemos que cortar todo vínculo con el pecado. Aquí vemos a esta gente que en su desesperación van al rey Jareb. Este rey Jareb representa la carne. Este rey Jareb representa a los dioses falsos, a todo aquello a donde usted puede depositar su confianza. Representa al mundo. Hay gente que quiere desahogarse, cree encontrar la solución a su problema interno en el alcohol, en las drogas, en la fiesta, en la parranda. No está ahí. Terminarán más hundidos. No está ahí la solución. Aquí vemos a esta gente corriendo a un rey que Dios dice: Él no les podrá curar la llaga. Él no puede. El pecado, hermano, las cosas que están más a la mano, le puede traer un medio alivio, un deleite temporal, pero lo va a matar, lo va a destruir más. Aquí está diciendo: Él no les curará la llaga. Él no podrá hacer nada. El mundo no tiene la solución. Los dioses paganos no tienen la solución. Los psicólogos, toda esta gente, no hay salida en otro lugar más que en Cristo Jesús. Yo quiero que usted vea lo trágico que es el pecado. Yo quiero que usted medite en este día lo grave que es el pecado. ¿Por qué necesitamos abandonar y cortar con todo directamente? ¿Por qué es que a veces, hermano, coqueteamos con el pecado? ¿Por qué es que a veces no consideramos sus consecuencias?
¿Por qué es que a veces, hermano, no nos detenemos? Y es que la Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Él es engañador y él va a usar siempre la misma cosa para involucrar al ser humano, para mantener al ser humano hundido en el pecado. El Salmo 38, yo empecé a verlo, que es una oración de David, un recordatorio que él hace de la tragedia del pecado, de lo que ocasiona el pecado. Este salmo se compone o se divide en tres partes. Dice en el 38:3: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Qué es lo primero que hace el pecado? Quitar la paz. El primer síntoma de que algo no está bien es que la paz de Cristo se va. Y es que el pastor predicaba un día de estos, que el brazo de Jehová no se ha acortado, está extendido, pero hay algo que hace separación, pero hay algo que no deja acercarnos. Y cuando nos alejamos de Dios, cuando el pecado viene y nos hiere. Por eso estaba viendo en las redes sociales un videíto que es de reflexión. Vemos a un osito jugando, como muchos cristianos jugando, ¿no? El osito. Y hay un león o un tigre, no sé, que lo está vigilando desde lejos. Y él inocentemente sigue jugando. Entonces vemos que se acerca y empieza a huir. Se da cuenta que lo persigue y empieza a correrlo y a correrlo y a correrlo. Y él empieza en una desesperación, se sube a unos árboles secos, como algo que sirve como puente encima de un río, y se quiebra y cae al río. Pero vemos que empieza en una agonía, vemos que empieza en una desesperación. ¿Todo por qué? Porque estaba tranquilo jugando. Hay muchos que empiezan a jugar con el diablo, que empiezan a jugar con el pecado, que empiezan a acariciar con el pecado, y el pecado tarde o temprano traerá su consecuencia. Esto es una siembra. No nos podemos engañar, hermano. Si le damos lugar, si caemos en eso de jugar con el pecado, tarde o temprano eso dará luz. Y usted va a llorar, y usted va a gritar, y usted va a buscar la salida quizás en otro lugar. Usted va a entrar en una desesperación como este osito, y cae al agua y empieza la corriente a llevárselo, y el animal a perseguirlo, hasta que llega un momento en que lo encorrala y ella no sabe para dónde ir. Y cuando el animal está presa para agarrarlo, parece que ve algo, ¿no? Y pega un grito y el animal se detiene. Pero lo que pasa es que tras el osito está un oso grande, muy grandote. Levantó sus garras y pegó el grito. Entonces el animal que venía corriendo, el osito, se detuvo. Y él creyó, el osito creyó que era por él, y se regresó, hermano. Entonces estaba el oso ahí. Entonces, por eso es que es una reflexión. Y la reflexión dice: no juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Ahí vemos la intervención de Dios que hace huir. Pero mientras eso, el pecado nos hiere. Entonces lo primero que hace el pecado es que quitarnos, ¿qué? La paz. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado. ¿Qué otra cosa es el pecado? Ponerle carga a usted, ponerle carga, andar con una carga. Y es que la carga del pecado, usted no está en la capacidad de sostenerla. No, por eso es que, miren, cuando hablamos, hermano, del pecado, vuelvo a hacer énfasis, es una enfermedad crónica. Por eso en una ocasión la casa estaba llena, y le llevaron a un hombre que estaba enfermo con una enfermedad física. Una enfermedad física. Lo subieron por el techo de la casa, lo subieron arriba y lo desprendieron, y él cayó hacia enfrente de Cristo. Estos 4 hombres que hicieron esa hazaña lo llevaron porque necesitaban una intervención física, un milagro físico. Querían que Cristo los sanara. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, Dios está viendo que aparte de esa enfermedad incurable, hay otra enfermedad peor que esa.
Él no podía venir a decirle, mira, eres sano de esa tu enfermedad, porque él seguiría en muerte. Él seguiría cargando con una carga que no podía llevar. Entonces entendemos por eso que hay enfermedades físicas que vienen por el pecado, que hay enfermedades. Por eso usted va a ver a gente, hermano, peleando contra algo. Van al doctor, van al brujo, van a todos lugares y el problema sigue. Hay una situación espiritual, hay una situación del alma que hay que solucionar. Hay pecado y el pecado destruye. Entonces vemos a Cristo y le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó, dice, a maquinar dentro de ellos. ¿Quién es este que perdona pecados? Entonces Cristo les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O hijo, levántate. Es lógico pensar que tus pecados te son perdonados. Es lo más fácil. ¿Ah? Yo le podría decir, tus pecados te son perdonados. Pero si usted está postrado en una cama, paralítico, no puede caminar, me es más difícil decirle, levántate, camina. ¿Ah? Entonces es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Y aquellos se decían, ¿y este quién es para que perdone pecados? Entonces Cristo les dice, para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados y para sanar, le dijo, levántate. Pero lo primero que hizo fue tratar con el pecado. Entonces es imposible que algo acontezca si primero las iniquidades, si primero el pecado no es cortado. Lo primero que Cristo hizo es cortar con el pecado. Ahora vemos, mire, dice, hieren y supuran mis llagas. ¿De qué está hablando? Aquí lógicamente está hablando de algo físico. Pero cuando vamos a lo espiritual, así Dios ve el pecado. Algo que Él no soporta, algo que apesta. En Isaías dice que hieren. En otras versiones dice que corrompe, que no se aguanta. Es una pudrición. Y es que así ve Dios el pecado. Por eso es que no podemos nosotros venir y descuidarnos y darle lugar a la carne y darle lugar al diablo para que nos infecte con esa pandemia que está extendida en todo el mundo. Alabado sea Dios. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Hace unos días hablábamos de una mujer encorvada. Aquí David se siente de la misma manera. Y es que eso es lo que hace el pecado. Que usted ande agachado, que usted ande, yo decía en el mensaje anterior, usted puede andar muy recto, muy sano, pero usted está encorvado, usted está agachado, usted está agotado, quebrantado, porque el pecado es peor que cualquier enfermedad física. Entonces dice, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado. ¿Qué otra cosa es el pecado? Debilitar. Por eso hay gente que anda así. Y uno dice, ¿qué pasa? Hermano, es el pecado. Aquí dice, mire, hay situaciones que yo entiendo que pasamos procesos difíciles, pero hay situaciones que es el pecado el que debilita. Cuando usted busca a Dios, usted se fortalece, su espíritu se fortalece. Pero cuando usted le da lugar al pecado, lo debilita, lo agacha. Por eso Romanos 8:8 dice que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos que otra de las cosas que hace el pecado es debilitarlo, quitarle la fuerza. No, yo ya no persevero más. No, yo ya no voy al culto. No, yo ya no voy más a esa iglesia. Yo no busco más a Dios. Y la gente empieza a separarse. La gente empieza a buscar ayuda en Jareo, a buscar ayuda en el mundo. Y Él no les podrá curar la llaga. La solución no está ahí. Entonces, en el 18, aquí está, ya vamos a entrar. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Se da cuenta? Aquí empieza la solución al pecado. O sea, esto no es nada más, yo voy a ir a la iglesia. No, yo voy a estar ahí nomás para que me miren. No, usted tiene que contristarse. Usted tiene que llorar. Usted tiene que estar quebrantado delante de Dios. No es suficiente, como leía la vez pasada. El apóstol dice, ya basta la vida pasada. Ya es suficiente la vida pasada. Entonces aquí estamos viendo cómo
darle solución. Entonces, abajo de eso dice, porque mis enemigos son más fuertes. Es decir, cuando el pecado llegue a una persona, los enemigos se levantan, los demonios se fortalecen. Y es por eso que usted no puede pelear contra ellos, porque usted ha sido herido por el pecado. ¿Ah? Pareciera. Entonces, otra tragedia que David ve en ese mismo salmo es que dice, todos me han abandonado, los que me rodean me han abandonado. Y es que eso es lo que el pecado hace. Empieza Dios a tratar con la persona y a empezar a dejarlo solo, a empezar a apartarlo todo. Eso es lo que hace el pecado. Vea lo que dice Jeremías 30:12. Jeremías 30:12. Téngame paciencia, hermano. Dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. El pecado, otra vez el pecado. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. ¿Qué le dijo Dios a estos que acudieron al rey? Él no les podrá sanar. Él no podrá hacer nada por ustedes. Todos tus enamorados te olvidaron, hablando de sus dioses paganos. No te buscaron, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Vea usted, lo que quiero dejarle claro es la tragedia del pecado, cómo Dios castiga el pecado. Por eso usted después no puede decir que Dios no le habló. Usted no puede decir que Dios no le advirtió. Dios está diciendo que no podemos jugar, que no podemos coquetear con el pecado. ¿Por qué? Porque hiere, azota. Y lo que leímos dice que Dios se fue. Cuando una persona empieza a darle rienda suelta a su poca vergüenza, a su pecado, a su desenfreno, Dios lo deja. Dios se aparta. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Cuando Dios trata con el pecado, Dios es severo con el pecado. Dios no tiene ningún vínculo con el pecado. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido separados, que nosotros hemos sido santificados para llevar una vida santa y agradable delante de Dios, y no dejarnos envolver por la telaraña del diablo que se le conoce como pecado. Ahora mire lo que dice el 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Pero ¿qué hay que empezar a hacer? ¿Qué fue lo que hizo David? Contristarse por su pecado. La sanidad va a venir, vuelvo a repetir. La enfermedad de hoy en día no son físicas las más graves. Es la espiritual, es la que mata al hombre, es la que separa al hombre de Dios. Es la enfermedad del pecado, que su fin es muerte, dice la Biblia. Toda alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Usted necesita entender, los que nos oyen o nos ven por las redes sociales, el pecado es serio, el pecado es grave. Hay que cortar con el pecado, porque trae trágicas consecuencias. Entonces vemos aquí que David se contrista y empieza a buscar la restauración. Quiero que vayamos a Isaías 59:9. Téngame un poco de paciencia, que vamos a ver. Aquí vemos lo que predicaba el pastor, pero a mí me llamó la atención que después que Dios dice que hay una separación, que hay una pared, que Él no oye, es decir, que Dios no oye cuando hay pecado. Hay una separación. Y yo empecé a ver otros efectos del pecado, pero a la misma vez la confesión es algo muy poderoso. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas.
resplandores y andamos en oscuridad. ¿Cómo anda la gente cuando hay pecado? En oscuridad. Palpamos la pared como ciegos. No, hermano, yo tengo 20/20. La Biblia dice que usted es ciego. La Biblia dice que usted es ciego, que usted no puede ver. Sus ojos espirituales no han podido ser abiertos. Palpamos la pared como ciegos y andamos de tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Dios mío. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no lo hay. Salvación y se alejó de nosotros. Aquí está la confesión. Vea usted. Espéreme un momento. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Mire la condición de esta gente. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestro pecado. Es decir, que la gente conoce. Es decir, que la gente sabe, pero no le da la gana. Entonces, aquí está lo que ellos confiesan o el problema que hay en ellos. El prevaricar. El prevaricar es hacer algo de lo cual usted sabe que no lo debe de hacer. Mentir contra Dios, Padre del cielo. Y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia, Dios mío. Y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en la mentira? Aquí vemos a un pueblo que está diciendo: nuestros pecados están delante de nosotros, y lo que vemos es lo primero, la mentira. Esto me llevó a pensar en lo de Saúl. Fíjese usted que en primera de Samuel, capítulo 15, verso 1 en adelante, Dios es muy específico. Dios es tan específico que le dice a Saúl: presta atención. Lo primero que Dios le advierte es: presta atención. Es como que Dios nos diga: escuchen bien la palabra, presten atención a la palabra de Dios. Porque el profeta le dice a Saúl: abre tus oídos, presta atención lo que Dios te va a decir. Gloria a Dios, aleluya. Y luego ahí le da una orden. Dice: Amalek se nos opuso en el camino cuando veníamos de la salida de Egipto. Y Dios le da la orden de quebrantar, de cortar con todo. Cuando Dios dice que hay que cortar con todo, es con todo. No unas cosas sí y otras cosas no. No un pie afuera y otro adentro. Es todo. Cuando Dios da la orden de exterminar a Amalek, Él no está jugando con esto. Él está dando una orden que tiene que ver mucho, porque si no lo hace usted, si no corta usted con lo que Dios le dice, eso lo destruirá. Dios es específico con Amalek. Y esto me llamó la atención porque Amalek tiene que ver con la carne. ¿Cómo es posible que Dios dice que tendría guerra con Amalek de generación a generación? Habla de la carne, porque a este Amalek lo mataron. Entonces lo que Dios le dice a Saúl es algo terrible. Le dice: corta con todo, no perdone tu ojo. Es una orden apremiante de cortar con todo. ¿Y qué hizo él? ¿Sabe el primero que le salvó la vida? Al rey, al que representa la carne. Al primer enemigo que tenía que derrotar era Amalek. Y ese es uno de los cuales Dios dice que hay que combatirlo, que hay que quebrantarlo, que hay que quebrar con la carne. Espéreme un momento. ¿Sabe qué hizo este hombre? Dice que le perdonó la vida al rey. ¿Y después qué hizo? A todo lo mejor del ganado. Y lo más terrible es la mentira. Por eso le estoy diciendo aquí: este pueblo confesó su pecado, mentir contra Dios. Eso es mentir contra Dios. No, yo he cortado con todo.
El problema es que usted no sea sincero. Mire, conociendo la misericordia de Dios, ¿sabe qué era hecho Dios con Saúl? Perdonarlo y restaurarlo. ¿Qué hace él cuando lo enfrenta al profeta? Cuando Dios lo confronta: tu siervo ha cumplido con la palabra de Jehová. Primer mentira. Primer mentira. No, yo he cumplido con Dios. Primer mentira. Mire lo trágico que es, hermano. Este hombre tenía la oportunidad de humillarse en ese momento, pero vemos que la gente que anda sus cositas guardadas salen a la defensiva. Fíjese que él no esperó que el profeta hablara. Él salió y le dice: tu siervo ha cumplido con la palabra de Dios. Y viene Dios y le dice: has cumplido. ¿Y qué es esa bulla que yo oigo de vacas y ovejas en el potrero? Yo así le llamo, potrero. Entonces, ¿sabe qué es lo que me administraba Dios? Eso, que cuando usted miente, usted viene y abre la puerta al potrero y ahí va una ovejita para adentro. Cuando usted es infiel, cuando usted dice que hace la cosa para Dios, pero hay vanagloria, ahí va otra ovejita para adentro. Cuando usted dice: no, pero es que yo no miento, yo soy fiel con Dios, y Dios dice: así. ¿Y por qué no ofrendas ni diezmas? ¿Por qué no te sometes? ¿Por qué no te consagras? ¿Por qué juegas con el pecado? Ahí van los más gordos, la vaca, al potrero. Cuando usted viene a sentir, el potrero está lleno de animales. Y cuando Dios viene y quiere hablarle y quiere bendecirle, ¿sabe lo primero que va a oír Dios? Es el bramido de los animales, los engordados que están ahí. Eso es lo primero que va a hacer Dios. O sea, Dios los quiere bendecir. Es como que Dios diga: yo los quiero bendecir, pero es que no escucho. Señor, bendíceme. Señor, dame esto, dame el otro. Y lo que Dios oye es ese gran bramido de animales. Él no oye la voz suya, porque lo primero que dice Saúl es: ¿has cumplido la palabra de Dios? ¿Y qué es ese bramido que está ahí? ¿Qué es lo que yo oigo ahí? ¿Cuál es esa bulla de animales? ¿Te has vuelto ganadero? ¿De dónde has sacado? La segunda mentira de Saúl. No es que el pueblo. ¿A quién le habló Dios? A Saúl le habló Dios. Dios le dio la orden a Saúl, y él viene y vuelve a mentirle una vez más a Dios. No es que el pueblo eligió lo mejor, y la orden de Dios era cortar con todo. La orden de Dios es cortar con el pecado. La orden de Dios es cortar con Amalek. Usted podrá decir: no, hermano, pero es que hay cositas que yo no, para mí es difícil. Cuando usted coquetea con el pecado, ¿qué hace un hombre casado de Dios? ¿Qué hace una mujer casada de Dios? Chequeando perfiles, viendo cosas que no tienen que ver. Cuando usted hace eso, una ovejita de la cual Dios le dijo que destruyera, va para su corral, va para su potrero. ¿Ah? No, voy a ver qué pasa con Julano, a ver qué pasó, hace tiempo que no sé de él. Y empieza a ver qué hay de mi ex, y empieza a buscar. ¿Qué anda usted buscando eso? ¿Qué anda haciendo usted ahí? El potrero se le está llenando de animales gordos que Dios dijo que destruyera, que Dios dijo que cortara. ¿Y por qué usted no corta? Por eso estoy diciendo: no juegue con el pecado. Por eso es que la gente, no, que Julano dice de la noche a la mañana, dice cayó. No cayó. Usted empezó a coquetear con el pecado.
Usted empezó a darle lugar al diablo, a darle lugar a los pensamientos de lujuria. Usted tiene que pelear contra eso. Yo mismo lo he dicho, tenemos que pelear contra eso, tenemos que batallar contra eso. No podemos dejar que esto prevalezca, porque el pecado es serio, el pecado es grave, el pecado es castigado. Y todavía encima de eso vemos a la gente, dice, no, yo obedezco la voz de Dios. La Biblia dice, toda desobediencia es pecado. El prevaricar es hacer cosas que usted sabe que no las debe de hacer. ¿Qué anda viendo usted cosas que no tiene que ver? ¿Ah? ¿Qué anda usted navegando en sitios que no tiene que navegar? Lo va a destruir el diablo. La carne lo va a atrapar. Después usted va a llorar. Después usted va a gemir. Ya vimos la consecuencia del pecado. La paz se va. Viene una carga pesada. Nos afligimos. Andamos como encorvados. ¿Por qué? Hay interferencia, hay pecado. Dios le dijo a este hombre que cortara con todo. Es con todo. No, esto sí. No sé, es muy fácil, ¿verdad? Cuando vamos a ayunar, a abstenernos de alimentos. Así vamos. Pero hay cosas que no somos capaces de tomar la determinación de desecharlas. ¿Ah? Gloria a Dios. Da pena y da vergüenza. Las redes sociales, niños de 11, 12 años hablando de noviazgos y no pueden ni trabajar. ¿Ah? Y no ha sido enseñado en casa. ¡Qué vergüenza, hermano! ¿Ah? Por eso vemos el resultado. Por eso vemos la consecuencia, la destrucción, el pecado. Gloria a Dios. Vea usted lo que hizo Saúl. No, tu siervo. Y mira, hermano, Dios tan misericordioso. Le volvió a decir Saúl otra vez. ¿Qué le volvió a contestar? No le dice, antes yo he hecho lo que Dios me dijo. Ah, qué atrevido. Qué locura venir y usted portarse así delante de Dios. Esa es la necedad más horrible que puede haber. Que yo lo confronte, que alguien lo confronte, aunque no está supuesto usted a decir, no, yo no fui. Pero que Dios lo confronte. Y Dios lo está confrontando. Y le vuelve a decir otra vez, no, yo he cumplido la palabra de Dios. Y con ese corral lleno, ¿qué creen? ¿Que Dios es juego? ¿Que Dios no está hablando en serio? Con un enemigo que le hizo guerra de la salida de Egipto. ¿Cuál es el enemigo fuerte que nos ha hecho la guerra cuando hemos salido? La carne. ¿Y por qué usted no trata de cortar con eso? Gloria a Dios. Voy a regresar a Oseas. Y aquí algunos se van a molestar, hermano. Oseas estaba en 5:14, ¿verdad? Hasta lo perdí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Entonces aquí vemos, alabado sea Dios, Gloria a Dios. que Dios se aleja. Dice que Dios se vuelve en contra del pueblo como un león. ¿Usted ha visto cómo ataca un león? Un león despedaza. Un león quebranta, lo despedaza. Y aquí Dios está diciendo que va a ser como un león. Me iré. ¿Por qué se va Dios? Por la desobediencia y la rebeldía. ¿Por qué se va Dios de los hogares? ¿Por qué se va Dios de una iglesia? ¿Por qué se va Dios de una familia? Y no hay cosa más trágica que Dios se vaya, que Dios lo deje. Porque cuando Dios lo deja, no hay quien lo pueda librar. Entonces aquí entramos en donde Dios dice, andaré y volveré a mi lugar. Es como que Dios haya descendido y haya tratado con la gente. Al ver Dios que la gente no reacciona, Dios dice, me iré. La Biblia dice que el Espíritu de Dios no contenderá siempre con el hombre. Llega un momento en que Dios se va. Llega un momento en que Dios se aleja. Y aquí está diciendo, porque yo seré como un león. Ok, el 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado.
Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Reconocer el pecado. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Negarlo. Mentimos contra Dios. Nos volvemos grandes mentirosos contra Dios. No, yo he hecho esto. No, yo he hecho el otro. Pero hay cosas en las cuales Dios es específico que usted no ha cortado. Hay cosas específicas en las que Dios quiere que usted corte. Entonces, ¿qué estrategia? La vez pasada hablábamos de estrategia. Veo yo una estrategia maravillosa de Dios aquí. Y Dios viene y permite que todos se vayan. Dice, hasta que reconozcan su pecado, en su angustia me buscarán. Aleluya. Y aquí quería hacer otro énfasis, de lo cual el Espíritu de Dios a mí me administró. Yo espero que usted no se moleste conmigo, hermano. Fíjese usted. Quiero que vaya a Lucas 15:14. Como Dios me lo dijo, no tengo problema. Lucas. Sí, porque la gente a veces no lee la Biblia, hermano. Lucas capítulo 15, verso 13, vamos a empezar. Mire lo que el Espíritu Santo dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, como a él le daba la gana, ¿verdad? El jovencito. Miren, aquí habla del hijo pródigo. Dice que se fue de la casa, se rebeló, entró en rebeldía y se fue. Se fue a gastarse, a vivir de la manera que le daba la regalada gana. Está bien, es su vida. Escuche esto, hermano. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Un momento ahí. ¿Qué Dios va a usar? ¿Qué Dios va a usar? ¿Cuál es lo primero que Dios va a hacer? ¿Ah? La escasez. ¿Qué es lo primero que Dios va a hacer cuando Dios está tratando? Por eso, mire, por eso no se atropiece usted, no se interponga, no se le ponga delante de Dios, no sea tropiezo. Mire cómo dice el Espíritu Santo, hermano. Fíjese usted que tiene padres, hermanos, tíos, sobrinos, hijos, ¿quién sabe? A veces nosotros... Yo siempre he dicho que la misericordia de Dios, ese es el mensaje, uno de los mensajes que me gusta a mí predicar. Pero aquí necesitamos nosotros el discernimiento espiritual. Necesitamos nosotros discernir qué Dios está haciendo, qué Dios quiere hacer, qué Dios se propone hacer. Porque aquí vemos nosotros a un hijo rebelde que se rebela y decide irse. Al irse, le empieza a faltar todo. Dice que hubo gran hambre en esa provincia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hubo una gran hambre y comenzó a faltarle. Y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, él se acercó y dijo, bueno, yo estoy en una condición desastrosa. Yo lo tenía todo antes y hoy no sé qué hacer. Fíjese usted que él se presentó ahí con la intención que le dieran algo. Él pensó que este hombre, así como hacemos nosotros, ¿va? A veces Dios está tratando con la gente y nosotros nos ponemos en medio. Tené, hijo. Tené, mi hermanito chulo. Amén, así es. Ya el hombre tiene 30 años. 40 años, el lenchito. Pobrecito, mi hijo no sabe cómo defenderse. ¿Entendés, mi hijo? Eso es lo que está diciendo ahí, hermano. Gloria a Dios. Fíjese usted que este dueño, este millonario, tenía dinero y no le dio. ¿Sabe qué lo puso a hacer? A trabajar. Y cuando lo puso a trabajar, a él no le gustó. Porque él pensó que este millonario le iba a extender la mano. Entendé, mi hijo.
tu dinerito, comprate tu comidita, tus pupusas ahí, para tu ropita. Eso pensó él que iba a hacer. Es Dios tratando. Por eso le digo yo a usted, tenga cuidado, no sea tropiezo, no le sea tropiezo a Dios, no sea que Dios trate con usted. Mire, no lo digo yo, que conste, no lo digo yo, y esto me administró el Espíritu de Dios. Y y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí sí está duro, hermano. Porque él esperaba, no, pues llegó a pedir. Y viene este hombre sabio de parte de Dios. Le dijo, ¿sabes qué, hijo? Necesitas trabajar. Necesitas ponerte al día. Tú estás joven. Tú eres un hombre. Vete. Aquí te voy a dar trabajo. Yo estoy seguro que si él viene, escuche esto, si él viene y le da dinero, este hijo no regresa a casa. Hay muchos hijos, hay muchas familias, muchos que no vienen a la casa porque nosotros queremos venir, y siempre cuando Dios va a intervenir, nosotros venimos y nos metemos en medio. Cada vez, porque es que lo que yo leí dice que en la angustia buscarán a Dios. Pero usted quiere ser más bueno que Dios. Y cada vez que el fulano se pone en la situación, viene usted y se pone en medio. Usted no está permitiendo que esta persona regrese a casa. Usted no está permitiendo que esta persona venga al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que le falta algo, ahí está usted. Cada vez que esta persona necesita algo, ahí está usted. Usted está haciendo tropiezo. Mire, ya voy a llegar. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. O sea, ya estaban de los cerdos, ¿verdad? Y es que hasta ahí necesita Dios llevar a mucha gente. Por eso, David, déjelo, hermano. Déjelo, suelte el hombre. Que vaya a ver, que se arrime los cerdos, déjelo. Porque Dios lo va a traer. Pero si usted interviene, Dios no lo va a hacer. Cada vez que el fulano quiere algo, ahí estoy yo siempre. Tened, mi hijo. Una vez yo enseñé de eso, acerca de la pereza y todo eso. Yo enseñé una vez aquí, yo espero que usted haya aprendido. Mire, y esto es lo que me impactó. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Pero qué dice? Léalo usted. ¿Qué dice? ¿Pero qué? Pero nadie le daba. Pero nadie le daba. Aquí está el problema. No, pero cada vez que le hace falta algo, usted viene, tené para tus pantalones, para tu comida, para que no te haga falta nada. Entonces ya el fulano ya se acostumbró. Ya al fulano le da igual, va a estar entre los cerdos, porque él sabe que no quiere comer de eso. Él sabe que no quiere hacer las cosas, pero dice, no, pero yo me acerco a fulano y él siempre interfiere. Él siempre viene, él siempre me da. Aquí está diciendo que nadie le daba. Escuche la voz de Dios, hermano. Escuche lo que el Espíritu Santo dice. Nadie le daba. ¿Y qué leyó Oseas? En su angustia me buscarán. Deje, hombre. Ven, gloria a Dios. Hay maridos, hermano, atribulados. Deje. Mujeres atribuladas. Déjelo. Atrévase a creerle a Dios, pero no resulte usted siempre, no, yo intervengo. Cada vez que Dios quiere tratar, cada vez que Dios quiere llevarlo a donde los cerdos, usted viene, no, pobrecito, no, es que no es para que esté ahí. Déjelo. Déjelo que Dios lo lleve ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si cuando este hombre llega ante los cerdos y le dan comida? ¿Hubiera vuelto? No hubiera vuelto. Y faltándole y teniendo hambre, nadie le daba. Lo mandaron a trabajar, no quiso. Él esperaba que le llevaran. Y ahí está diciendo clarito, nadie le dio, nadie le daba. Se lo voy a leer otra vez, hermano. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No quiso. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
¿Se da cuenta? Yo no lo estoy diciendo, hermano. Gloria a Dios. Deje, hombre. No, que yo confío en Dios. Usted no confía en Dios. No. Deje lo que Dios lo lleve hasta la angustia. Y no es eso lo que dice Dios. Me iré, dice Dios. Los dejaré en ese lugar hasta que consideren las consecuencias del pecado. Me iré. Es como que Dios dice, me voy. Los dejo. Una vez que Dios los deja, dice, entrarán en angustia. En su angustia me buscarán. Ah, vaya, qué estrategia de Dios, ¿no? Pero nosotros no dejamos que Dios trate, hermano. Aquí está diciendo que en la angustia va a venir y a buscar a Dios, pero usted no deja que fulano caiga en la angustia. Usted no deja que la persona caiga en la mano de Dios. No diga usted que confía en Dios así. No, aquí usted está interfiriendo. Aquí usted está haciendo tropiezo. Porque aquí a este hijo nadie le dio. Nadie le ayudó. Si alguien aparece a ayudarlo, quiebra el plan de Dios, daña el plan de Dios. Gracias a Dios que aquí no lo ayudó nadie. ¿Sabe qué hizo este hombre? Y volviendo en sí. Claro. Sí, porque como ya está, ¿para qué usted tiene 40 años el hombre, no? Tiene 35, 40. Y la mamá dice, no, mijito, pobrecito, no sabe nada de la vida. Gloria a Dios. Pero sí sabe de maldades, ¿verdad, hermano? Amén, así es. Pero sí sabe de perversidades, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo claro, cuando nadie lo ayuda, cuando usted no interviene, cuando usted lo suelta, cuando es verdad que usted dice que confía en Dios. Yo cuando me convertí en los primeros días, yo fui así con el Señor. Yo fui así. Y con mis familiares les dije, si les tienes que quitar una pierna, quítaselas. Porque si usted no se para en esa situación, Dios no lo va a hacer. Yo así le dije a Dios. Y mi papá lo va a ver. Mi papá sabe que es verdad. Si tienes que quitarle una pierna a mi padre, quítasela. Yo prefiero que le falte una pierna y no que se pierda. Y no que se pierda su alma para siempre. Y cargue usted con esa carga. Cargue usted con esa culpa. Si usted confía en Dios, como usted dice que lo hace. Mire qué dice aquí. Mire qué dice aquí, hermano. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Y yo aquí con hambre. O sea, el tipo empezó a coger responsabilidad. El tipo se paró y dijo, no, ven acá. Yo soy un joven. ¿Qué me pasa? Mi padre tiene todo en casa. ¿Qué hago yo aquí perdido con los cerdos? ¿Qué hago yo aquí arrastrado? Entonces, como nadie intervino, Dios lo permitió, hermano. Si alguien viene y se lo lleva y lo lleva a una casa, le pone su ropita, lo baña, este hombre vuelve a lo mismo. Él no hubiera salido de ahí. ¿Qué sigue diciendo? Me levantaré E iré a mi padre. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo reconoció? Mire qué linda, la palabra sola se explica, hermano. Amén, gloria a Dios. La palabra sola se explica. Padre, he pecado. ¿Cómo es posible que no me he dado cuenta? Cuánta abundancia en ti. Los siervos tuyos están mejor. Y yo que soy tu hijo, aquí con los cerdos. Y Dios permitió. Dios dejó que llegara de los cerdos. Y aquel tenía gran hambre. Y dice que le faltó todo. Y nadie le dio. Gloria a Dios por eso. Por eso, yo no estoy diciendo que usted se vuelva agarrado. O que no sea misericordioso. Usted necesita el discernimiento. Para saber cuándo usted debe de extender la mano. Y cuándo no. Gloria a Dios. Sí, porque con eso usted no va a decir, no, el hermano predicó que no hay que dar. No. Pero no esté usted todo el tiempo. Todo el tiempo. Cualquier cosa, aquí está. Cualquier cosa, aquí está. El Padre allá en el cielo no va a tratar. No lo va a hacer. Es hasta en la angustia.
Ya dije que estas dos tribus están peleando con una enfermedad que es el pecado, que es espiritual. Usted no puede ser mejor que Dios. Usted no va a venir y va a solucionar el problema. Deje que Dios trate. Entonces aquí dice que este muchacho se levantó y volvió a la casa de Dios. Volviendo él se dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué te está pasando? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira, hermano, aquí vemos cómo Dios trata. Gloria a Dios. Amén. Yo espero que usted aprenda esto. Yo espero que usted obedezca al Espíritu Santo. No haga como Saúl, hermano. No, yo obedezco a Dios. No, yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hermano, con ese montón de chivas y carneros engordados, cada vez que usted clama a Dios, la vaca hace más fuerte que usted en el corral. Lo delatan, hermano. Y Dios allá queriendo bendecirlo, queriendo. La Biblia dice que tus oraciones no tengan estorbo. ¿O no dice así? Ese montón de vacas en el corral es un estorbo, hermano. Porque lo que Dios oye no es a Saúl, sino las vacas. ¿Y qué es este bullido de vacas que tienes aquí?, le dijo Dios a Saúl. ¿Ah? Hermanos, ¿cómo estará el potrerito? Gloria a Dios. ¿Ah? Si estuviéramos en los tiempos actuales, Dios ya no hace eso, que estamos en la gracia. Pero Dios mandó a destruir hombres, mujeres, niños, ancianos, todo parejo. Animales, todo. Porque esta era una generación perversa, la cual Dios necesitaba quebrantar, destruir, terminar con todo. Hoy Dios trata con la gracia. Sin embargo, el pecado sigue siendo pecado, el cual Dios nos dice en este día que cortemos con todo. Saquemos esas ovejas engordadas. Si fuéramos en el tiempo actual, no, gallinas. Gallinas, cerdos, que no habría ahí mucho. Miren, para terminar, quiero que vaya conmigo a Oseas, capítulo 14, verso 1. Ya para cerrar. Gloria a Dios. Oseas, capítulo 14, verso 1. Aquí está la solución, hermano. Es tan sencillo lo de Dios. Esto no es complicado. Amén. Vuelve, Miren, ¿qué dice Oseas 14:1? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Porque, ¿por qué? Porque por tu pecado has caído. Por tu pecado te va así. Por tu desobediencia te va así. ¿Qué hay que hacer según el verso 2? Tan sencillo: llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová. ¿Se da cuenta? No, hermano, yo estoy en la iglesia. Yo qué días tengo de que conozco a Dios. Dios dice: vuelvan, lleven palabras de súplica. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo que hizo David. Lo que hizo David, se contristó por su pecado, lloró amargamente por su pecado. Eso es lo que está diciendo aquí: llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien. Una de las formas o la única manera que Dios acepta nuestra alabanza, nuestra adoración, es cuando no hay pecado. Cuando hay pecado en nuestras vidas, usted puede llorar, usted puede cantar, Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Es ¿cómo le puedo llamar a esto? Él es su esencia como Dios. Él no tiene ninguna relación con el pecado. O sea, no hay forma. Dios quiere hacerlo, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere levantarlo, pero el pecado hace una pared, hace algo que lo separa a usted de Dios, y es por eso que Dios no lo oye. Amén. Gloria a Dios. Y usted se puede desgarrar como hicieron los falsos profetas en la pelea con Elías. Usted puede hacer lo que sea, pero si hay pecado, Dios no lo puede hacer. Dios nos dice en esta hora que cortemos con todo vínculo del pecado. Mire, hermano, acepta bien que presentemos la ofrenda de nuestros labios. Habla de nuestra alabanza, habla de nuestra adoración. No nos librará el asirio. ¿A dónde habían corrido ellos? A Siria. ¿Y qué hacen aquí? Reconocer. No nos libra. En pocas palabras, no hay ayuda con los brujos.
no hay ayuda con los adivinos. No hay ayuda con estos perversos. Porque esto lo que hacen es hundir más a la gente. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Aquí está la respuesta de Dios. Mire cómo Dios responde. Léalo usted. Mire cómo Dios responde, sin tanta palabra. ¿Qué dice? Y yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Qué sencillo, ¿no, hermano? ¿No le parece sencillo? En el 14 dice que hay que hacer 1, 2 y 3. En el 4 no es el profeta, lógico, es el profeta, pero es la voz de Dios. ¿Qué dice ahí? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Por eso yo creo siempre, el mensaje de Dios siempre tiene que ir acompañado de la gracia. Si el mensaje no va acompañado de la gracia, no sirve. Por eso aquí vemos que dice que Él los amará de pura gracia. Es decir, primero Dios nos confronta, ¿no? Primero Dios nos dice, ¿y qué es ese montón de ovejas? ¿Qué es ese montón de vacas? ¿Qué es eso que dice que obedeces cuando no lo haces? Cuando usted es sencillo y hace lo de David y se compunge y dice, sí es verdad Dios, usted se arrepiente. Los pasos para dar, usted se arrepiente. Y aquí Dios dice, yo sanaré tu enfermedad. Aquí Dios no está hablando de una enfermedad física, hermano. Aquí está hablando de una enfermedad más horrible, la cual yo le he dicho en este día, que es peor que el cáncer. Aquí está hablando del pecado. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. ¿Sabe qué dice en 1 de Juan capítulo 1 y verso 29? La revelación que tuvo Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Él es el único. Él es el único que puede sanar. Él es el único que puede libertar. Estamos hablando de una enfermedad incurable. Estamos hablando de una enfermedad que va más allá del alcance de lo que nos rodea, de los auxilios pronto. Y es que eso hace la gente, buscar el auxilio lo más inmediato. Pero cuando Dios dice, hay que dejar esto, hay que dejar el otro, hay que dejar el licor, hay que dejar la droga, hay que dejar todo, entonces Dios va a sanar. ¿Cuántos necesitan sanidad, hermano? Amén, amén. Necesitamos, hermano. Necesitamos ser sanos. Sí, porque Dios dice, cuando Dios habla de sanidad, es en términos generales, hermano. Dios dice, perdona, y tú no perdonas. Otro cordero. Dios dice, quita la amargura, quita el odio, el rencor, quita la ira. Y si usted no lo hace, son cerdos, son gallinas engordadas, son vacas engordadas que pasan el corral, que están pasando al potrero. Y cuando Dios viene, Dios quiere oírlo. Y lo primero que va a oír es ese montón de animales que usted tiene ahí, los cuales Dios le dijo que los matara, que cortara con ellos. Póngase de pie en esta mañana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo en lo personal que la palabra de Dios ha sido clara en esta mañana. Gloria a Dios. No juguemos con el pecado. Fíjese usted que Dios le dijo a Abraham, sé perfecto delante de mí. En el Nuevo Testamento sigue hablando de perfección. Escúcheme esto. Pero el término de perfección se refiere a obedecer a Dios en lo que está a su alcance. Porque si pusiéramos nosotros, hermano, ¿cómo decirle? Usted sabe ese sistema nuevo, esta tecnología que tenemos ahora, ese radar que lo esté siguiendo a usted en los momentos íntimos, en donde nadie lo mira, por un día, a ver que ese radar
información está mandando, la cual Dios está haciendo, la está viendo, y que Dios la exponga a nosotros, a los demás. Dios mío, ¿alguien puede ser perfecto a esa magnitud? No, porque por ahí Dios va a empezar a ver pensamientos, actitudes, cosas en nuestro secreto, en donde nadie nos ve. Entonces el término sé perfecto delante de mí es obedecer a Dios en lo que usted esté a su alcance, en lo que usted esté consciente que necesita hacer. Gloria a Dios. Porque así dice Dios, sean perfectos. Pero el término perfectos no lo podemos vivir. Un día con una cámara de vigilancia expuesta, yo estoy seguro que muchos de nosotros no nos apareceríamos más acá, porque nos da vergüenza con las cosas en las cuales frecuentamos, en las cosas las cuales permitimos que nos contaminen. Entonces por eso Dios está diciendo hoy, corta con todo en cuanto a lo que esté a tu alcance. Usted es entendido, hermano, usted es sabio, usted sabe qué cosas son, usted sabe con qué cosas usted no puede jugar, con las cuales usted no tiene la capacidad. Usted puede decir, no, hermano, yo sé hasta dónde llegar. Mentira, hermano, usted no tiene la capacidad de jugar con tales cosas. Por eso es que eso de las redes sociales lo comparan con la telaraña. ¿Qué hace la telaraña? Todo insecto, todo animal que vuela iba a quedar prendido, trabado, enredado, hermano. ¿Y cuánta gente está enredado? Jóvenes enredados ahí, hombres y mujeres de Dios, con hijos, casados, enredados en las redes sociales, adictos. Hermano, no juegue con el pecado, no juegue con el pecado, lo va a destruir. Pero hay salvación en Cristo. Es que esa es la gracia de Dios. Todo mensaje que no va acompañado de la gracia no tiene sentido. Dios nos confronta, Dios viene y nos expone las cosas y dice, hijo, lo que decía el varón, el que confiese su pecado y se arrepiente alcanzará misericordia. Es que no importa lo que haya hecho, es que no importa la situación pasada. Es una situación de reconocer, la cual Saúl no hizo. Qué gran error, qué grave error que Dios lo confronte y se atreva a decir, yo he cumplido con lo que me dijiste. Qué grave error. No se puede hacer eso. En vez de bajar la cara, sí, Señor, me ordenaste que matara a Amalek y todo, pequé. Si él se humilla y él llora amargamente, no le quitan el trono. El profeta por una segunda vez le vuelve a decir, y él le dice, no, antes yo he obedecido lo que Dios me dijo, y meter a otros. Por eso le leí a Isaías que esta gente confesó su pecado. Ellos dijeron, estos son nuestros pecados. Hay mentira, hay rebelión. Entonces Oseas 14:1 dice, traigan con ustedes palabras de súplica. ¿No es eso lo que dice Santiago? Santiago, eso es lo que dice, hermano. Dejen el doble ánimo, humíllense delante de Dios. Y cuando alguien hace eso, el corazón de Dios es tocado. Esa es la única forma de cortar con el pecado.